y ahora con motivo del 1 de mayo he decidido dar un aumento del salario mínimo nacional y de las pensiones del 30% para llevar el salario y las pensiones a niveles de defensa necesarios. El salario mínimo actual estaba en 3.270. El salario mínimo con el aumento del 30% quedaría en 4.251 bolívares. Y con la suma del ticket de alimentación daría el ingreso mínimo legal de 5.602 bolívares. Estaría aumentando un 43% solo en el año 2014. Luego de estas palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, líderes de la oposición criticaron el aumento salarial y lo calificaron de insuficiente debido a que no cubre la canasta básica. Rechazar este aumento del salario mínimo por ser, por una parte, insuficiente, pero también excluyente. Al solo llegar y beneficiar a los que tienen salario mínimo, están beneficiando solo a 1 de cada 4 trabajadores venezolanos. Pero es insuficiente, porque el 30%, 981 bolívares, es equivalente a 32 bolívares diarios. Es decir, el aumento que está dando el señor Maduro es equivalente a este café grande. El pueblo de Venezuela tendrá que decidir si se toma este café o si por el contrario utiliza esos 32 bolívares para hacerle frente al aumento que el propio gobierno nacional acaba de decretar del transporte. Vamos a iniciar el debate y quiero saludar desde Caracas, Venezuela, a Alexander Guerrero, economista, profesor de la Universidad Metropolitana, y también está con nosotros esta noche desde Valencia, Estado Carabobo, Osvaldo López, analista político y periodista del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. A los dos, gracias por acompañarnos, una buena noche, bienvenidos a Suma la Noticia. Comenzamos con Alexander Guerrero, economista, profesor de la Universidad Metropolitana, y le quiero preguntar abiertamente, ¿alcanza sí o no el salario mínimo en Venezuela? Buenas noches, Jesús, y a tu presidente en todo el continente. Bueno, no va a alcanzar ni este ni ningún cualquier aumento del salario, porque la inflación más la escasez, una especie de tenaza que corta el poder adquisitivo o el poder de compra de lo que la gente devenga como ingreso. Más allá del aumento, la inflación que se va a producir producto del aumento va a eliminar rápidamente el probable impacto que tenga en el ingreso nominal del trabajador el 30% de aumento. Me explico. En los mercados se va a descontar de inmediatamente el aumento del salario mínimo en aumento de precios. De hecho, los precios han venido aumentando. Es una especie de carrera contra nadie, porque al final no alcanzan los precios, no alcanza la inflación, no alcanzan los ingresos, y se va deteriorando el ingreso. Fíjate que si lo pones en perspectiva, en el año que tiene Maduro ha habido 2 incrementos del salario mínimo. Ese salario mínimo incrementado hoy al 30% no paga la canasta básica que pagaba hace un año. Lo que quiero decir que el aumento del 30% no paga el salario, no paga la canasta básica, pero no va a pagar ningún otro tipo de aumento, porque el problema no está en que los venezolanos están ganando menos ingresos y van a ganar más ingresos con un aumento. No, el problema no está allí. El problema está que la inflación viene generada por el propio gobierno. Y vamos entonces a ver el problema inflacionario claramente cómo se genera. El Banco Central de Venezuela está financiando el déficit fiscal del gobierno, un déficit fiscal colosal que puede alcanzar el 20% del PIB, algo nunca visto en Venezuela, totalmente inédito. Y esa montaña o inmenso volumen de bolívares que financia el déficit del gobierno se va a la calle detrás de un volumen de productos cada vez más escasos, porque se está produciendo enorme escasez que ya está alrededor del 30%. De manera que, por eso es que lo hablo como una especie de tenaza. Uno aprieta el otro y al final el poder de compra del trabajador cae. El único recurso que le quedaba al gobierno era simplemente entrar en un programa antiinflacionario, tratar de abatir la inflación sin necesidad de tener que apagar fuego con candela, que es lo que está haciendo. Muy bien, quiero saludar y darle las buenas noches a Osvaldo López y gracias por acompañarnos en Zoom. Bienvenido, Osvaldo. Estamos hablando, y creo que ha puesto Alexander un tema muy importante, estamos hablando de si alcanza o no el salario mínimo en Venezuela para los productos básicos quizás de la canasta familiar. Alexander acaba de plantear una teoría que me parece
válida para desarrollar a lo largo del programa, y es si el punto de verdad de discusión es o no el hecho de que se haya incrementado el salario. Tendría que ver más con temas como la inflación, quizás atacar directamente el tema de la inflación, que es un poco alto en este momento, y luego ya tratar de evaluar las otras políticas que van paralelas a ese tipo de medidas. ¿Usted qué piensa, Osvaldo? Bienvenido. Saludos, Jesús, y a todos los usuarios y usuarias de NTN 24. Buenas noches. Vamos por parte con relación a lo que ha ocurrido acá. Inicialmente, voceros de oposición, y de hecho lo hemos evidenciado en el video que se han colocado, han afirmado que el aumento es insuficiente, incluso algunos hablan que debería haberse llevado al 70%, quizás en una actitud bastante populista que deja mucho que pensar sobre la posición que ellos han asumido. Nunca han estado de acuerdo con los aumentos que se han desarrollado. Si tú revisas la historia en Venezuela durante la Revolución Bolivariana, se han desarrollado en 15 años todos los aumentos respectivos que por supuesto benefician a la clase obrera venezolana, a los trabajadores en general. Sin embargo, en cada aumento ellos han dicho que es insuficiente porque es la misma cantaleta, que no alcanza para la cesta básica, etcétera. Nosotros también revisamos que la cantidad, que buena parte de los productos de la canasta alimentaria lo puedes conseguir subsidiados por el Estado a través de la red Mercal, y en otro caso lo puedes conseguir regulado en muchos de los abastecimientos que tiene el gobierno nacional. Por supuesto que vemos un impacto favorable allí y que alcanzaría para adquirir buena parte de estos alimentos que se requieren para la ingesta diaria. Eso en primer término. Otro aspecto que dice el invitado de derecha que usted tiene allí, el economista, que por supuesto hay que aclarar que también la economía no es un tema de tecnócratas, sino un tema político, netamente político, que por supuesto tiene una influencia allí, es el tema de la inflación. Él habla de la inflación, que el primero que la ha generado es el gobierno, sin embargo, no habla de los niveles de especulación y usura exacerbados durante aproximadamente 2 años atrás y que han venido de manera sistemática incrementándose durante este tiempo. Eso se ha venido desarrollando o se ha venido combatiendo quizás con los instrumentos legales que se han creado. El primero fue uno que creó el presidente Chávez, vamos a hablar de lo más reciente, ¿no? Vía habilitante, que fue la ley de costos y precios justos. Hay que recordar que esto recientemente fue derogada y pasó a convertirse en la ley de costos que tenemos en estos momentos, que sanciona la usura, que sanciona la especulación y todos los tipos de delitos concernientes al tema económico, como el contrabando de extracción, incluso establece penas, sanciones penales mucho más elevadas que las que teníamos tanto en la ley de Indepavis como en la ley de costos, la expropiación, incluso la confiscación. Estos instrumentos legales no se han permitido aplicar porque a partir de febrero se iba a iniciar una nueva ofensiva económica para revisar la estructura de costos de todos los que tienen los empresarios, comerciantes en el país, porque hay que recordarle a nuestros usuarios, Jesús, y a toda Latinoamérica, que en Venezuela es el único país donde se registran niveles de ganancia como hasta del 5.000% en algunos productos. Entonces toda esa estructura de costos se iban a revisar a partir de febrero, cuando inicialmente comenzaron los conflictos en algunas localidades exclusivas donde habita la clase media, que son los focos de perturbación llamados guarimbas, que nos han venido afectando durante este tiempo, que en lugar de contribuir al desarrollo del país, a normalizar los estándares económicos en el país, lo que han hecho es llevar al atraso y que por supuesto, como siempre, cada año se ha venido desarrollando una política de incremento de salario que viene a beneficiar indudablemente Osvaldo, a buena parte de la población trabajadora. Antes de regresar con Alexander, quiero que nuestros televidentes conozcan algunas de las opiniones de los ciudadanos, de la gente en las calles. Nuestro equipo salió precisamente a hablar con los ciudadanos, con la gente del común, con la gente que tiene que recurrir obviamente a muchas figuras para hacer rendir ese salario mínimo. Y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos y veamos y luego regresamos al debate. Pagamos, no nos alcanza para nada, porque si pagamos alquiler, luz, agua, todos nos aumentaron. Por lo menos en una familia tienen que haber 3 sueldos para poder sobrevivir. Pues los estamos deteriorando, pero hay que pensar en la gente humilde. ¿Cómo hace? Yo quiero que ellos me expliquen. Yo se lo pregunto todos los días a la gente que compra. Somos 2 y honestamente no sé qué hacer ya. Pero bueno, como esta es la patria bonita, no sé. Está ajustado a lo que es la realidad de la cesta básica. Si el presidente lo ordenó así es porque es suficiente.
Alexander, globalicemos un poco el tema, teniendo en cuenta su experiencia como profesor. Sí. Hay algo que quiero precisar. Adelante con la precisión y luego quiero que tratemos de sacar el tema un poquito a contexto latinoamericano. Hace 10 años, un salario mínimo compraba una canasta básica. Hace un año, cuando Maduro tomó el poder, un salario mínimo, 2.5 salarios mínimos compraba la canasta básica. Un año después, hoy, una canasta básica necesita 4 salarios mínimos. Pongo los números en perspectiva para demostrar que el aumento del salario mínimo no va a resolver el problema del alto costo de la vida y el deterioro del poder de compra del ingreso del trabajador venezolano. Lo que debió haber hecho el gobierno desde hace un año, cuando Maduro tomó el poder, ganó sus elecciones, era simplemente ir a un programa de estabilización de precios que pasaba por un momento de austeridad fiscal, de manera de que el volumen de bolívares que va al mercado no vaya a los volúmenes como va ahora, producto del déficit fiscal, que es lo que produce la inflación. La inflación es algo que se define muy sencillo, es un fenómeno estrictamente monetario. Y en el caso nuestro está producido por la cantidad de bolívares que el gobierno recibe del Banco Central para poder financiar el déficit fiscal, por una razón, Jesús, muy sencilla, y por los amigos que nos están viendo en el continente y nos están oyendo, es que la renta del petróleo ha caído. Y lo puedes ver en las reservas internacionales, cuando las reservas internacionales líquidas están alrededor de los $1.000 millones. Quiere decir que del petróleo no se está vendiendo reservas al Banco Central. El Banco Central no está dando los bolívares a PDVSA, pero le está dando préstamos directos por la parte de la ventanilla de atrás del Banco Central para que PDVSA le pague los impuestos, las regalías y los dividendos al gobierno, que es el financiamiento del déficit fiscal. A ver si me explico de manera gráfica. Esa montaña de bolívares que va a la calle es la que te produce la inflación. Pero debo decirlo responsablemente, la inflación ese tipo de inflación es un impuesto y se le llama precisamente impuesto inflacionario, que el único que se beneficia de la inflación es el gobierno. De manera que no tiene el gobierno ningún tipo de incentivo para eliminar la inflación porque se está alimentando de ella. Es parte de su ingreso fiscal y en consecuencia, pues lo que vemos en la calle es la protesta de la gente porque no le alcanza el dinero. Pero es que no solamente no le alcanza el dinero para comprar lo que es caro, sino que tiene que dar varios viajes a las tiendas para poder comprar lo que nunca consigue. Por eso te hablo de la tenaza entre escasez y inflación. Es decir, y esto es único, déjame decirte, Jesús, y esto ocurre solamente en Venezuela. Es decir, que precisamente la inflación promedio en América Latina está alrededor del 3%. Precisamente de eso quería hablar. Y tengo también a Osvaldo que creo que quiere hablar. Tengo que hacer un corte comercial en este momento. Quiero revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que nos están ya escribiendo en nuestras cuentas. Vamos a preguntarles, le estamos preguntando mejor esta noche, ¿qué se puede comprar con el nuevo salario mínimo en Venezuela? Revisamos los Twitter, hago una pausa comercial, regreso con Osvaldo y seguimos en el debate. Hugo Zambrano, la primera opinión, dice lo siguiente: por un mínimo salario contra una elevada inflación no se cubre la cesta básica, lo que dificulta el poder de compra del venezolano. Otra de las opiniones es la de Lina Guzmán. Ella dice lo siguiente: lo único que se compra es más inconformidad por parte de los venezolanos. Paolo Mantilla dice lo siguiente: con esa inflación tan alta es imposible satisfacer las necesidades básicas que tiene un ser humano. Los productos son muy caros. Una opinión más, la de Rigoberto López. Dice lo siguiente: no alcanza, sumándole las extensas filas que se deben hacer para poder medio comprar algo. Hay desabastecimiento.